Pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leucos, la casa de esta familia de periodistas que hoy no lo tiene a Diego, está con unas líneas de fiebre. El aire acondicionado y los calores extraordinarios no son una buena combinación para la garganta, para los periodistas. Así que, siguiendo el consejo de cuídate, Changuito, hoy voy a hacer el programa solo desde acá. Así que, Dieguito, seguramente se va a mejorar porque no es nada grave, por supuesto. Apenas unas líneas de fiebre. Desde el punto de vista periodístico, es un programa caliente porque uno de los temas que voy a tratar de argumentar desde el punto de vista editorial tiene que ver con la grieta. ¿La grieta es o se hace? ¿Es la grieta la violencia? Hay un pensamiento de Santiago Kovadlov que resume los dos pensamientos más importantes que hay hoy en la Argentina, los dos proyectos. No solamente usted va a conocer mi opinión editorial, sino por supuesto vamos a poder polemizar, conversar, escuchar y dialogar nada menos que a dos personas que están súper formadas ideológicamente y desde el punto de vista del pensamiento. Estoy hablando del ministro de Educación, perdón, del ministro de Cultura de la Nación, Pablo Abeluto, y por supuesto de Marcos Novaro, sociólogo, historiador, integrante del CONICET, doctor en filosofía. Tienen la suficiente formación como para opinar de este tema. Y después vamos a hacer algo parecido respecto de lo que en una época ya por los 70 se llamaba política de cuadros, formación de cuadros políticos. ¿Están surgiendo nuevas figuras en el peronismo? ¿Están surgiendo nuevas figuras en Cambiemos? Bueno, ha sido asombroso desde el punto de vista de la imagen positiva lo que ha ocurrido con María Eugenia Vidal, sobre todo, después de cómo enfrentó, cómo puso el pecho, cómo puso la cara frente a un piquete de los guardavidas allí en Mar del Plata. De ese tema también vamos a hablar. ¿Qué pasa con la política, con la formación de los cuadros políticos? Por supuesto, un tema escandaloso que nadie puede explicar y el que menos lo puede explicar es el juez Luis Rodríguez, esta escandalosa prisión domiciliaria que le ha otorgado a uno de los sindicalistas más mafiosos y extorsionadores que ha tenido la política argentina. Estoy hablando de Omar El Caballo Suárez, que ahora está viviendo en una mansión que tiene su hija, que gana 30.000 pesos por mes y tampoco puede explicar, ni siquiera con ese dinero, comprar una de las habitaciones de la mansión en donde ahora está, insisto, este peligroso, este extorsionador dirigente sindical. De todo esto vamos a hablar en instantes, pero ahora la columna editorial. Una vez más, la lucidez de Santiago Kovadlov puso el debate político en donde a mi criterio tiene que estar. Santiago sacó la hojarasca de las chicanas cotidianas y fue al corazón de los problemas que tenemos. Quitó del medio lo circunstancial para ir a lo permanente. Reveló que hay cuestiones tácticas que nos hacen avanzar o retroceder, pero la lupa de su análisis está puesta en lo estratégico. Le pido que no se pierda palabra de lo que Santiago Kovadlov dijo. Me interesa subrayar dos tendencias. Tienen que ver con dos proyectos que en la historia argentina tienen una larga tradición. Uno es el proyecto de reinstaurar en el presente la violencia del pasado. El otro es el de reinstalar en el presente el proyecto de reconstrucción de la República. Ambos proyectos quedaron truncos. En el caso de la violencia, porque la concepción de la violencia como un recurso de transformación política fue perdiendo vigencia a medida que la sociedad se inclinó por la pacificación y por el sistema democrático político. No obstante, hemos visto en estos últimos días, a mediados del mes de diciembre, que la violencia ha hecho un doble intento de recuperar protagonismo en el escenario social. Uno en la calle, otro en el propio Parlamento, a través de diputados y de figuras que, teniendo la representación del sistema, es decir, siendo figuras que tienen la investidura propia de la democracia republicana, sin embargo procedieron a justificar la violencia e incluso a promoverla.
Por otro lado, el proyecto republicano también recupera protagonismo en el presente y el fin de año invita a meditarlo. El proyecto republicano democrático, iniciado o reconquistado con el gobierno de Alfonsín, vio sin embargo trunca sus posibilidades de afianzamiento por el desarrollo que tuvo la democracia civil, ya no el proceso militar, sino justamente los gobiernos civiles que se sucedieron al proceso militar y que no alcanzaron a afianzar el sistema republicano. Hoy en día estamos frente a un gobierno que tiene el proyecto de reimplantar la democracia republicana en el país y que más allá de las contradicciones por las que atraviesa en esa tentativa de afianzamiento, lleva adelante algo que tiene que ver con una deuda pendiente, hacer de la república y de la democracia un proceso vivo, reparatorio y al mismo tiempo afianzado en la Argentina. Vivo, reparatorio y afianzado en la Argentina. Sostiene Kovadlov que estamos en un tiempo histórico donde hay estos dos proyectos en pugna. Lo quiero subrayar. Él dice que tienen una larga tradición en la Argentina, y es absolutamente cierto, y que ambos han quedado truncos. Por un lado, el proyecto que intenta reinstaurar en el presente la violencia del pasado, y por el otro, ese proyecto que intenta reinstalar en el presente la reconstrucción de la República Democrática. Lo escuchamos con toda claridad. Esta es la puja actual en nuestro país. La contradicción principal, diríamos con el lenguaje de los 70, está reducida a su expresión más concentrada. Sobre esta gran verdad, me permito hacer algunas reflexiones acompañando el rumbo de Kovadlov. La apuesta a la violencia como instrumento de cambio social tuvo su gran fracaso en los años 70. Gran parte de una generación, la mía, apostó, como decía Mao, a que el poder nacía del fusil. El foquismo guevarista de Fidel Castro quiso exportar ese pensamiento y esa forma y esa metodología, y la verdad que fue derrotado en todas sus líneas y tuvo un saldo terrible de muertes y desapariciones en todo el continente. Hay 100 motivos para tratar de explicar esa debacle. Después lo vamos a conversar con el ministro Abeluto y con Marcos Novaro. Pero lo más importante, según mi criterio, es que la inmensa mayoría de la sociedad, y sobre todo los más pobres, apostaron a la paz y a la tranquilidad y rechazaron visceralmente el crimen y las bombas como herramienta para construir una sociedad más igualitaria, lejos del capitalismo salvaje. La caída del muro de Berlín, el terrorismo de Estado de los países estalinistas dinamitaron esa utopía con la que muchos jóvenes se habían ilusionado. Las guerrillas no lograron sus objetivos y, por el contrario, fueron las excusas que utilizaron las fuerzas dictatoriales para cometer crímenes aún peores, crímenes de lesa humanidad. Estamos viendo los paños de la dictadura, estamos viendo lo que pasaba en aquella época. Ahí está el terrorista de Estado principal, Jorge Videla. La verdad que no creo que estos sean los únicos motivos del fracaso de la violencia armada, pero sí que son los más importantes. El contrato de 1983, como lo llamó Graciela Fernández Meijide, a esta suerte de compromiso, de decir nunca más a los asesinatos políticos, se respetó bastante bien en líneas generales en estos 35 años de democracia que vamos a cumplir este año. Hubo delirios, ultras e irracionales como el asalto del MTP al cuartel de La Tablada bajo la dirección de un mesiánico Enrique Haroldo Gorrearán Merlo, pero solo consiguieron el repudio unánime de la inmensa mayoría de la sociedad. Fue un cisne negro que enlutó nuevamente al país, pero que no modificó el ritmo de las urnas y la soberanía popular. Allí estamos viendo aquellas imágenes realmente terroríficas de lo que fue esa actitud absolutamente mesiánica del ataque a La Tablada. La lucha valiente y genuina de los organismos de derechos humanos por verdad, justicia, castigo y condena se mantuvo como un faro moral y ecuménico, lejos de los intereses partidarios, hasta la llegada del kirchnerismo al poder. Tanto Néstor como Cristina, en uno de los gestos de mayor hipocresía y oportunismo, se declararon hijos de las madres de Plaza de Mayo, pese a que durante su intendencia en Río Gallegos y su gobernación en Santa Cruz, prácticamente estuvo prohibido hacer, aunque sea una misa, en homenaje a los desaparecidos. Solo hace falta hablar
con los organismos de derechos humanos provinciales para certificar que los Kirchner no quisieron prestarle ni un local para este tipo de actividades. Y eso que estamos hablando de bien entrada la democracia, ni hablar de su actuación repudiable durante la dictadura. Los exitosos abogados jamás movieron un dedo por un preso o un desaparecido, solo les preocupó enriquecerse con actividades de usureros al quedarse con casas sencillas de mucha gente que no pudo pagar las cuotas. Otros abogados, como el peronista Rafael Flores, como dos radicales, sí se ocuparon de los temas de los derechos humanos arriesgando su vida en aquella época. Sin embargo, los organismos de derechos humanos, pese a esto, fueron cooptados por el matrimonio presidencial. Algunos que sintieron que nadie les había dado un protagonismo y una centralidad de estas características, y otros, la verdad, lamentablemente por dinero y por prebendas. Mire, muchos casos de corrupción hubo en este plano, pero los apellidos Bonafini y Schocklender son los apellidos de la infamia, de las pesadillas compartidas. Ya se dijo mucho, pero vale la pena repetir esta definición por certera. Los Kirchner utilizaron los derechos humanos como un escudo para ocultar el mayor saqueo al Estado y el patoterismo de Estado que se haya registrado desde el retorno de la democracia en 1983. Eso enfermó de sectarismo y el relato a los organismos con la camiseta del Frente para la Victoria. Dejaron de defender los colores de todos los argentinos como debía ser. Pasaron a ser militantes orgullosos y en algunos casos remunerados del sistema acá. Esa profanación de lo sagrado es uno de los daños más terribles que Néstor y Cristina le hicieron al proyecto de la Argentina democrática y republicana con derechos humanos sin ideologitis del que hablaba Santiago Kovaldov. Fue una bomba de fragmentación que destruyó los principales valores de los organismos que dejaron de ser representativos de la totalidad para convertirse en voceros de una facción. Y si no me cree, escuche a Evo de Bonafini. Compañeros, pasan muchas cosas y acá no es cuestión de ser democrático o no ser. Las madres nunca, jamás vamos a dejar de ser leales al proyecto nacional y popular que Cristina y Néstor dejaron en nuestras manos. Es un proyecto nacional y popular que lo tenemos que llevar adelante. Vamos a volver, dicen algunos, yo no me fui. Basta de ser democráticos para ser buenitos. ¡Me cago en lo bueno! ¡No son buenas! Bueno, basta de ser buenitos, dice Eve. Mientras tanto, fueron apareciendo otros organismos de derechos humanos con criterios más amplios sobre temas más actuales, las Madres del Dolor, la Madre del Paco, la Usina de Justicia, por ejemplo, entre otros. Y no nos dimos cuenta nosotros, muchos de nosotros, que en realidad faltaba el golpe de gracia. Un día, en la Plaza de Mayo, un emblemático 24 de marzo, en lugar de repudiar la dictadura fascista de Jorge Videla y pedir por los nietos aún desaparecidos, como se hacía siempre, se produjo un grave atentado contra el sentido común. Ese día nefasto y desde el escenario se reivindicaron y glorificaron a los comandos guerrilleros de los 70. Se los colocó casi en el panteón de los héroes y se habló de su ejemplo que había que seguir. Sacralizaron la metralla. Muchos no se dieron cuenta de la gravedad de lo que se estaba cocinando a fuego lento y otros prefirieron mirar hacia otro lado. Ya no solo se elogiaban las ideas de una sociedad más igualitaria, sino que se rescató la metodología del tiro en la nuca, como dijo Serrat, para condenar a la ETA. Fue como abrir la caja de Pandora de todos los males, o abrir la puerta de las mismas consignas anquilosadas y manchadas de sangre. Los Kirchner ya venían sembrando esa fruta envenenada con más o menos sutileza entre los profesores y alumnos universitarios y secundarios, en el mundo de la cultura, el arte, los actores y cantantes y también en el periodismo. Fue parte de la batalla cultural que se libró y que todavía se sigue librando. Pero ahora hay un cambio clave. Los Kirchner ya no están en el poder y Cristina tiene serias posibilidades de ir presa, no por su liderazgo revolucionario, sino por la jefatura de una asociación ilícita para saquear al Estado
y enriquecerse ilegalmente. Esa mezcla es explosiva. Están cada vez más lejos de llegar al gobierno por las urnas. Cristina está cada vez más cerca de ir a una celda por la justicia. Y encima, grupos del anarquismo o de los RAM que se ocultan detrás del reclamo territorial mapuche o del histórico trotskismo se han visto obligados a radicalizarse para ocupar el andarivel de la izquierda antisistema. En esta situación estamos. Este es el peligro de un gobierno democrático que un gobierno democrático debe atender y resolver con obsesivo respeto a la ley, pero sin caer en ingenuidades. Estamos muy lejos, por supuesto, de un levantamiento insurreccional y golpista, pero hay síntomas que deben convertirse en una alerta encendido en el tablero democrático. Lamentablemente hay grupos que no creen en el voto popular. Lamentablemente hay grupos que se aprovechan del sistema democrático para sabotearlo desde adentro. Solamente una democracia republicana, con funcionamiento pleno de las libertades, que apueste con eficacia a reducir al máximo la pobreza y la desocupación, puede cerrar esa grieta. Solo así podremos responder a la pregunta original sobre la grieta: ¿es o se hace? Esa fractura social expuesta solo se puede cerrar, a mi criterio, con la victoria social, cultural y política de lo que apuestan a ser un país serio, inserto en el mundo, un país de todos y para todos, mucho más parecido a Finlandia o a Suecia que a Cuba y a Venezuela, para que haya educación, trabajo genuino, progreso y nunca más retorne la violencia. Nunca más. Ministro Abeluto, muy buenas noches y gracias por venir. Alfredo. Bueno, es un tema profundamente cultural, obviamente. Enorme. Así que quería saber sus primeras impresiones respecto de esto, ¿no? Que ha planteado Santiago Kovadlov y que yo traté de incorporar algún elemento más. Bueno, coincido con lo que escuchamos de Santiago y coincido con su editorial. Desde mi visión, el 24 de marzo, en el acto de la Plaza de Mayo, se abrió, como usted decía, una caja de Pandora. Se aparecieron los fantasmas del pasado. Cuando se elogió y se valoró la metodología de la violencia política. El nunca más, que fue el pacto que unió a los argentinos en torno a un proyecto democrático, votaran a quien votaran. Porque ahí estaban los peronistas apoyando a Alfonsín cuando Aldo Rico se levantó en 1987. Claro. Digo, el pacto fundacional de nuestra democracia es no a la violencia política, a toda la violencia política, al terrorismo de Estado y al terrorismo, a todo aquel que cree que a través de la violencia puede imponer sus ideas. Ahora, lo que a mí me preocupó, y tal vez compartamos esa preocupación, es la ausencia de repudios y descalificaciones a lo que vimos. Es decir, muy pocos levantaron la voz y en particular me hubiera gustado escuchar las voces de la oposición diciendo, señores, así no, porque así no. Nosotros tenemos una historia, como bien decía la editorial, de violencia. Sabemos lo que nos pasó, sabemos la seducción que puede ejercer la violencia en chicos jóvenes, en el idealismo de un adolescente. Conocemos eso. Digo, lo han vivido 2 o 3 generaciones atrás. No nos podemos dar ese lujo. No tenemos nosotros, no hay condiciones que lo hagan posible. No hay una dictadura que uno podría sostener el derecho a la rebelión en ese caso. Hay un gobierno democrático, popular, que negocia con sus opositores para obtener leyes en el Parlamento y que está siguiendo un cambio que ya se produjo en la sociedad argentina, un cambio generacional. El presidente lo decía en su mensaje de ayer. Todos los chicos que este año van a cumplir 18 años nacieron en este siglo. No hace 20, 30, nacieron a partir del siglo XXI. No. Nosotros tenemos la oportunidad de dejar aislada y fuera del sistema la violencia política y eso es una tarea del gobierno, pero en realidad es una tarea de todos. Es una construcción colectiva. A mí también me provocó mucha pena y en algunos casos no termino de entender el motivo de la ausencia del repudio, por ejemplo, de los gobernadores del peronismo, la ausencia...
La falta de repudio de Cristina Fernández de Kirchner no me sorprende porque, insisto, como decía en la editorial, que creo que toda esa violencia es funcional a la posibilidad de evitar que ella vaya presa. Pero en el caso de los gobernadores que tienen que manejar sus distritos, en el caso de los intendentes que han sido elegidos por la gente, aún en los momentos más difíciles de la Argentina, cuando había un hecho de violencia, aunque sea formalmente, se emitía un comunicado, estamos en contra de cualquier tipo de violencia, etcétera, etcétera. Acá prácticamente hubo un silencio muy preocupante. Ningún grupo político en la historia de nuestra democracia reivindicó la lucha armada. Y cuando se intentó hacerlo, las condenas fueron mayúsculas. Claro. Ahora, yo creo que hay un tema, y usted mencionaba a Graciela Fernández Mejía, y creo que ella, Hugo Besetti, Claudia Gil, Héctor Leis, todos ellos han intentado reflexionar sobre la violencia política. Creo que la Argentina todavía se debe una reflexión profunda sobre lo que ocurrió en la década del 70. Porque claro, el terrorismo de Estado fue tan brutal que anuló la posibilidad de discutir si lo que habían hecho los montoneros, si lo que había hecho el ERP, estaba bien o estaba mal. Yo soy de los que creen que estaba mal. No. Ese debate se había iniciado, tal vez los más veteranos se acuerden, en 1983-84, con un libro famoso de Pablo Giussani, que se llamó Montoneros, la soberbia armada. Porque eso es la soberbia armada, la idea de que yo puedo representar en las armas, a través de las armas, a las grandes mayorías sociales que electoralmente no me han otorgado ese lugar. Entonces, yo creo que esa reflexión quedó inconclusa, la reflexión sobre la violencia, como creo, como bien dice Santiago Kovadlov, la reflexión sobre la democracia. La democracia es para todos. La democracia es esta construcción que estamos haciendo los argentinos, no es de Cambiemos, no es del gobierno del presidente Macri o de quienes integramos circunstancialmente su gabinete, es una vocación de toda la comunidad argentina, de la inmensa mayoría de los argentinos que queremos vivir en paz, que queremos tener alternancia en el poder, que queremos transparencia, de eso se trata. Estaba pensando, usted utilizó recién el concepto y el argumento de cambio generacional respecto de que los chicos de 18 años nacieron en este siglo. Yo le sumo otro y quiero saber su opinión también. Usted es bastante joven, pero digo, Cristina Fernández de Kirchner es la última líder forjada alrededor de los 70, digamos. Sí, claro. Todos los liderazgos políticos, en todos los partidos, estoy pensando en el radicalismo, en el PRO, en los nuevos liderazgos del peronismo, son todos hijos del 83, de la democracia. La doctora Carrió, Ernesto Sanz, Mauricio Macri, Sergio Massa, todos ellos se formaron al calor de la democracia recuperada. Y eso implica el pluralismo, el debate, el diálogo, la tolerancia por el que piensa distinto, pues tenemos un enorme debate. ¿Qué hacemos con el que piensa diferente? Claro. A propósito de este asunto de la grieta, la no grieta, ¿qué hacemos con el que piensa distinto? ¿Qué hacemos cuando nuestra hija, nuestra esposa, nuestro compañero de trabajo piensan distinto? Y tenemos que integrarnos a un único proyecto de país. Por supuesto, cada uno tiene sus ideas, sus matices, pero lo que no puede pasar es que allá lejos, al otro lado de la grieta, ese lado que casi no podemos ver, estemos dejando una parte de la sociedad, una parte del mundo de las ideas, una parte de la cultura fuera de la interlocución con el resto de los ciudadanos. Somos una sociedad. Yo recién hablaba, y usted recién acaba de referirse, hay un sector de lo que tradicionalmente se conoce como cultura y el mundo del espectáculo, estoy pensando en cantantes populares, en artistas, también periodistas y por supuesto en el mundo de la educación también. Hubo un trabajo muy fuerte y de hecho todavía tiene una inserción y una presencia muy fuerte ese pensamiento kirchnerista primero, pero luego yo le diría casi reivindicatorio de algunas actitudes de los 70. ¿De qué manera eso influye en su política desde el Ministerio de Cultura? ¿De qué manera se trata de salir al debate de esa situación? ¿Cómo se toma de las dos maneras. Una es ignorando la pertenencia ideológica de un artista. Porque un artista es su obra. Es su obra, claro. No es a quien vota. A quien vota un artista vale tanto como a quien vota un obrero, un maestro o una bióloga. Digo, no vale más el voto de un artista que el voto de cualquier otro ciudadano en una democracia. Y por el otro lado, dando los debates, dando estas reflexiones truncas que nos ha dejado y dejar de enamorarnos de un capítulo que yo creo que
va quedando cada vez más atrás, que es aquel de los 70, en los que muchos fueron jóvenes, y a veces yo no sé si lo que extrañan son aquellas ideas o lo que extrañan son sus 18, sus 20 años, Sí, que es un proceso propio de cualquier generación. Hoy se planteó un tema en estos días, bien concretito sobre este tema. Bueno, hubo una obra de teatro que fue levantada por su propio productor, por declaraciones políticas que hizo uno de los actores, y ellos denuncian censura porque dicen, no, usted está haciendo declaraciones políticas y en el contrato le habían puesto que no podía hacer declaraciones políticas. Hay varias formas de encarar esto. Primero, por supuesto que nadie puede firmar un contrato ni exigir que uno no puede ejercer como ciudadano. Totalmente. Como ciudadano. Eso es una cuestión que es parte del debate. Pero hay otro tema de debate más profundo, que es que distintos productores de cultura, ya sea de cine, de teatro, me cuentan que el consumidor de la cultura en general, su sector social, el que tiene acceso a consumir libros, a consumir películas y teatro, tiene una mirada de mayor simpatía hacia el gobierno de Mauricio Macri y de Cambiemos, y por lo tanto le produce cierto rechazo a algunas figuras emblemáticas del kirchnerismo que han sido muy agresivas con el presidente Macri, y que eso les hace perder espectadores, les hace perder posibilidad de ir a un recital. Eso también es un tema para conversar, para mirarlo desde todos estos Sí, claro, lugares. yo creo que, por eso insisto en que tenemos que poner a la política en su lugar. Digo, todos nosotros disfrutamos de la amistad con personas que piensan diferente. No puede ser que pensar diferente sea, bueno, yo este programa de televisión no lo voy a ver porque ese señor que lo conduce piensa distinto. O este libro no lo voy a leer porque el señor que lo escribió piensa distinto. O esta película no la voy a mirar porque el señor piensa distinto. Nos empobrecemos si hacemos eso. Ahora, creo que también los debates hay que darlos cara a cara. Y creo que además hay que reconstruir un afecto. Somos parte de una misma sociedad, somos parte de un mismo... Héctor Leis utilizaba un concepto de Aristóteles, él hablaba de la filia. Sí. De todas esas palabras que terminan en filia, digo, que tiene que ver con el sentimiento fraterno. Hemos jugado muy al borde de quebrar nuestro sentimiento fraterno que compartimos todos los argentinos. Y creo que se trata de reconstruirlo, y la reconstrucción se da sentándonos a conversar. Tenemos que volver a encontrarnos. Yo sé que es difícil, yo sé que hay gente que no quiere saber nada, a ambos lados. Sé que hay extremos en ambos lados. Que yo no me voy a sentar con esos, no importa quiénes son esos y quiénes somos nosotros. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Tenemos que hacer ese esfuerzo para poder construir realmente una sociedad plural y democrática. ¿El Ministerio de Cultura contrata a un cantante o a un grupo de teatro que esté integrado por gente que ha estado muy ligado al gobierno anterior? Mire, le voy a dar una anécdota del principio de la gestión. Estábamos en la Feria del Libro y había un grupo de chicos que reciben formación en danza contemporánea en las villas. Y el chico el muchacho, profesor que instruye a ellos, se me acerca y me dice, yo pensé que ustedes no nos iban a contratar. ¿Y por qué no te íbamos a contratar? Y porque yo tenía más simpatía con el gobierno anterior, pero lo que vos hacés está bueno. Digo, chicos que están en la villa, que pueden bailar, que pueden encontrar una manera de expresión. Es puro prejuicio, es puro prejuicio. Es decir, ¿cómo le voy a preguntar yo a un artista? Dígame, ¿usted quién votó? Y ahí veo si lo contrató. Nosotros luchamos contra eso, Alfredo. La democracia es el resultado de una victoria sobre eso. Por eso el kirchnerismo tiene esos elementos tan autoritarios y tan antidemocráticos, porque pensaba que la ideología política estaba por delante de la obra de un artista. Pero de ninguna manera se me ocurriría preguntarle, ahora tenemos concursos para directores de nuestros museos nacionales, concurso público de oposición antecedentes, nunca se hizo, para todos los museos. ¿Qué sé yo? No importa qué camiseta partidaria tenga. Yo quiero que hagan un museo que nuestros chicos y nuestros adultos visiten y estén en la ciudad del país, estén orgullosos de tenerlo. A quién votan no es relevante. Tenemos que poner a la política en su lugar y tenemos que conversar de lo realmente importante, la construcción del país que nos espera. Enseguida vamos a conversar del otro tema, no? ministro, si es tan amable. Pero bueno, estoy ansioso, tengo muchas ganas de escuchar a Marcos Novaro. Tiene muchos saberes y distintos costados para mirar esto. Sociólogo, historia, la filosofía. Buenas noches y gracias por haber venido, Marcos. Gracias a vos. ¿Qué tal? Bueno, primero una reflexión general sobre esta idea original de Santiago de estos dos proyectos en pugna respecto de la reinstauración de la violencia de los 70 o de la República Democrática recuperada en el 83.
Sí, bueno, a mí me parece una idea interesante, aunque yo la tomaría con cuidado, porque cuando uno habla de la grieta, digamos, en general, si uno quiere superar la grieta, debe reconocer que de los dos lados de la grieta hay legitimidades, digamos, ¿no? Y hay argumentos, hay razones. En el caso de hablar de una grieta entre la violencia y la no violencia, o la violencia y la república, bueno, ahí ya no estamos en un pie de igualdad, no tenemos dos legitimidades. Ahí no hay reconciliación posible, dice usted. La convivencia o la guerra, digamos, claro, ¿no? Claro. Entonces yo me cuidaría de extender la idea de la grieta de tal modo que empiece a confundir lo que es el debate legítimo, por ahí de mala manera, con malas formas y con mucha crispación, pero que ha habido hasta aquí, digamos, en un contexto de polarización política que, bueno, muchos países atraviesan y después las cosas se calman, digamos, ¿no? Eso es legítimo y tal vez inevitable. Ahora, si hablamos de violencia, yo no aplicaría la noción de grieta. Yo diría, con respecto a la violencia, hay un sí o no que es la Constitución. La Constitución, ¿no? Y entonces ahí no es que hay dos proyectos, porque no se trata de dos cosas equivalentes. Hay una sociedad que ha optado por la vía constitucional hace muchos años y no hay ninguna señal de que esa sociedad esté cambiando. Está diciendo, no hay una revolución francesa en cierne, digamos, ¿no? O sea, no es que la sociedad está diciendo, nos cansamos de la Constitución, vamos a hacer otra cosa. Claro. Y hay un pequeño grupo que se está quedando fuera del tablero político, que está quedándose sin recursos institucionales, que perdió las elecciones, que ve que sus líderes se han corrompido y pueden terminar presos, o están presos algunos, y está un poquito desesperado, digamos, ¿no? Y yo creo que la violencia tiene un poco que ver con eso, un poco que ver con la activación de una izquierda un poco ultra, que siempre existió y que en todos lados existe, pero digamos, es inerte mientras esté aislada. Y con cierta situación de fin de año que lamentablemente se repite, ¿no? Los diciembre en Argentina son casi siempre meses muy, muy feos, digamos, ¿no? Yo creo que esta vez fue un poco más feo que otras veces. Por suerte no pasó nada grave que sea irreparable, no hubo muertos, no hubo un fracaso institucional. Las instituciones funcionaron y eso revela que me parece la enorme mayoría de la gente, tanto de las élites como de la sociedad, mal o bien se acomodan a la vía constitucional todavía, digamos. Y yo creo que va a seguir siendo así mientras esa vía no fracase, digamos, ¿no? No muestre señas de que los que cooperan pagan el pato y los que no cooperan se llevan la torta, digamos, ¿no? O sea, cuando los piqueteros salvajes empiecen a juntar más plata que los que negocian, ahí yo estaría preocupado. Mientras tanto, creo que hay que no exagerar las cosas, digamos. Estaba pensando que respecto de lo que usted llamaba izquierda ultra, ahí hay un cambio a mi criterio. En general, los grupos trotskistas en la Argentina, digo, básicamente el PO, el PTS, el MST, en general han sido irreductibles o intransigentes desde lo ideológico, muy honrados y muy honestos en su actividad ética, pero en general con actitudes pacíficas. De hecho, hay distritos en la Argentina que tienen una fuerza electoral interesante. Salta, por ejemplo, tienen varios concejales. Tengo la impresión de que hay algún elemento que los hizo correr, porque fue evidente la participación en este caso de estos grupos que habitualmente sí ejercían la violencia por autodefensivamente si había una represión policial, pero en este caso fue una actividad ofensiva hacia la policía. ¿Qué cambio? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso en ese sector que, si bien es pequeño electoralmente, desde el punto de vista de su capacidad de movilización, de su capacidad en las comisiones internas de las fábricas, es realmente considerable? Sí, sin duda. No, yo creo, bueno, a ver, hay problemas que están pasando en nuestras izquierdas a los que hay que prestar atención, digamos, ¿no? Porque no solamente la izquierda trotskista o revolucionaria la que protagonizó esto, sino una entente entre esa izquierda y el kirchnerismo que se ha ido corriendo hacia posiciones cada vez más radicalizadas. ¿Por qué se produce esto? Bueno, en gran medida, digamos, porque el kirchnerismo está adoptando la tesis antisistema frente a un gobierno que está fortalecido, digamos, ¿no? Y frente al cual creen que, digamos, ya no alcanza con la resistencia que plantearon en el 2015. Dijeron, en 2015 dijimos, vamos a hacer una estrategia de resistencia, a todos los conflictos los vamos a escalar. Sí. Pero eso tal vez en algunos casos podía terminar a piedrazos, pero no empezaba a los piedrazos, digamos. Las marchas no empezaban con ahora empezó a los piedrazos. Ahora empiezan a los piedrazos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que se han ido volviendo cada vez más duros, y el trotskismo yo creo que quiere recoger un poco
el público que espera que se desprenda de ese kirchnerismo que se descompone y que va a quedar aislado de las instituciones y del juego partidario del peronismo. Claro. Y entonces, ¿a dónde vaya a confluir eso? Y en las listas del PO, del FID, del Frente de Izquierda. Esa es un poco la expectativa. Yo creo que por eso hay como una mala combinación entre una izquierda que, como vos decís, es más honesta, pero ideológicamente está realmente convencida de la revolución. Sin duda. Y una izquierda que un poco juega eso, porque se ha radicalizado circunstancialmente. Pero en forma oportunista, digamos. Y no es demasiado honesta, Claro. pero está proveyendo, digamos, un poco la base social con municipios, con algunos gremios, con grupos piqueteros, más grandes socialmente que lo que ofrece la izquierda trotskista. Entonces, digamos, se juntan circunstancialmente. ¿Cuánto va a durar eso y si eso puede generar un caldo de cultivo más grave? Bueno, esa es una de las preguntas que hay que hacerse y yo creo que hay que tomárselo en serio. Ojalá la gente de izquierda, que no es tan fanática, vea que hay mucho riesgo en esto, porque esa polarización tal vez no sea un buen negocio, sobre todo si el electorado, incluso progresista, empieza a ver que eso no funciona. Claro, tomar distancia. De hecho, tengo la impresión de que hay un espacio y un público muy importante para una centroizquierda socialdemócrata moderna, que tenga un criterio de realidad, digamos, porque parte de la locura tiene que ver con un diagnóstico absolutamente equivocado y yo diría forzado, que es Macri basura, vos sos la dictadura. Le puede criticar 20.000 cosas a Macri. Ahora, Macri no es la dictadura. Sí, no, Macri es la dictadura, además va a terminar como el 2001. Digamos, ¿no? Claro, está enganchado una está cosa con la combinado otra. porque entonces vos estás escalando porque decís, los conflictos estos van a llevar a que en cualquier momento Macri se va, ¿no? Claro, Macri lo echamos, claro, ¿no? claro. Entonces están las dos cosas mezcladas, que es un poder horrible, pero además es débil. Claro. Y sin duda, digamos, no toda la izquierda está en esa tesitura. Ahora, es cierto lo que un poco decía Pablo Aberuto recién, ¿no? Hay mucho silencio en la zona gris, ¿no? Sí. En la zona gris tendrían que haber surgido voces progresistas de gente diciendo, no, con eso no tenemos nada que ver. Claro. Alguna gente lo hizo, pero tal vez no fue suficiente. Tienen miedo a que el resto de la izquierda los condene. Sí, los acuse de derechista, oligarca. Colaboradores de Macri, digamos. Entonces, intelectuales, gente que apostó a Stolbizer, gente que apostó a Massa, el propio Frente Renovador, digamos, sí, que uno puede decir, bueno, es más progresista dentro del peronismo, sí, pero no tan fanático. ¿Por qué tanto silencio? Yo creo que, digamos, hay seguramente una dosis de especulación, ¿no? Esperemos que se debilite un poco Macri, cosa que en parte pasó. Entonces, claro, dice, bueno, pescamos en río revuelto, cosa que no es muy honesta, pero bueno. Pero digamos, es parte del juego político, claro, lamentablemente. Me parece que también hay mucha incertidumbre, ¿no? Yo creo que en el masismo me da la impresión de que también están muy golpeados por el resultado electoral y no saben si al peronismo que colabore con Macri le va a ir bien. Porque como ellos lo intentaron y no les fue bien, es como diciendo, nosotros ya hicimos la experiencia de cooperar con Macri y no nos funcionó porque el electorado no nos premió. Entonces, si a los gobernadores o a Pichetto ahora le va mal de vuelta, ¿no será conveniente mantenerse lejos de la negociación? Yo creo que la democracia y la cooperación de los moderados va a jugarse mucho en que tenga éxito ese juego de negociación. Claro, claro. Porque si eso funciona, si los opositores que cooperan pueden mostrar, bueno, miren que los resultados son buenos porque mejoramos las leyes, porque conseguimos más plata para X proyectos, claro, que, digamos, socialmente justos, lo que nosotros defendemos, en la diferencia, de todos modos, la competencia va a estar acotada, digamos, ¿no? No nos vamos a enrolar en una guerra, vamos a competir simplemente. Ese juego yo creo que el gobierno lo está alimentando bien. Me parece que los gobernadores, incluso la CGT, están tratando de hacer ese juego. Yo, claro, en ese sentido sería optimista. Pero bueno, es cierto que en la historia argentina eso no ha funcionado mucho, ¿no? La confrontación más bien ha sido la regla y muchas veces quienes cooperaron después pagaron el pato, ¿no? Recordemos los renovadores de los 80, claro, frente a los duros de la CGT y después frente a Menem. Sí, sin duda. ¿No? Sin duda. Cafiero terminó perdiendo la interna porque se pegó demasiado a Alfonsín, parecía demasiado parecido a Alfonsín. Si ahora le pasa lo mismo a los peronistas moderados, ¿no va a surgir un peronista más duro?
tal vez no kirchnerista, pero alguien que surja del nuevo liderazgo que de los gobernadores. especule de vuelta con la idea polaricemos porque ese es un buen negocio. Me tengo que ir al corte. Después vamos a volver a conversar básicamente sobre el tema de los nuevos cuadros políticos, de las perspectivas hacia futuro. Tiene que ver con María Eugenia Vidal y este verdadero fenómeno que uno ve en todas las encuestas y que palpa en la calle. Y hay una pregunta que tengo ganas de hacerle a ambos, que tiene que ver con el primero que para mí lo escribió, fue Rodrigo Sarazaga, el sacerdote jesuita, respecto de una grieta en el público, en el electorado tradicional del peronismo. Así es. Los sectores más pobres, más marginados, más excluidos, siguen apostando por ahí al peronismo de Cristina, pero los sectores de trabajadores organizados, proletariado industrial, en blanco, han votado en medida importante al proyecto de Cambiemos. Interesante para conversarlo en un rato, si le parece bien. Y por supuesto, vamos a hablar de María Eugenia Vidal, de los nuevos liderazgos y el tema de la escandalosa prisión preventiva para el sindicalista, tal vez uno de los más grandes mafiosos y extorsionadores que ha tenido la Argentina. Los empresarios le temían, temblaban ante el caballo Suárez, que hoy su abogado lo presentó como si fuera una blanca palomita. Ya venimos. La película de la vida de María Eugenia Vidal se podría titular Nace una estrella. Tiene apenas 44 años y es la persona con mayor imagen positiva de la Argentina, con números asombrosos que incluso superan al propio presidente Macri. Y eso pese a que hace 2 años gobierna la provincia con mayor cantidad de problemas y que más graves son esos problemas. En realidad, además de todo, Vidal hasta 2019, los próximos 2 años, va a contar con 105.000 millones de pesos extras para atender a los que más necesidades e insatisfechas tienen y para sembrar el territorio con la mayor cantidad posible de dignidad y de ciudadanía. Hablo de cloacas, de agua potable, de escuelas, autopistas y otras obras de infraestructura que puedan reparar todo lo que destruyó el peronismo en sus distintas variantes ideológicas durante los últimos 28 años que gobernó. Prácticamente en todos los brindis de fin de año se habló de los ovarios que tuvo María Eugenia cuando enfrentó un piquete de guardavidas en Mar del Plata. Vale la pena observar detalladamente esa escena casi de ficción. Por diferentes problemas. ¿A ustedes les parece? No, la manera de pelear por otro? ¿Sabe qué pasó? Nos dijeron que si usted subía nos iba a atender. No. De verdad te digo, ¿a vos te parece ¿sabe qué pasó? que este momento es la manera para que ustedes me reclamen? No, Digo, intentamos llegar por todos los medios y no pudimos. yo estuve ayer reunida con los familiares de Lara San Juan, anoche reunida con los familiares de víctimas de inseguridad. Yo recibo a todo el mundo. ¿A ustedes les parece que esta es la manera de vincularse? Me dijeron, hay un grupo de guardavidas. Acá está el secretario general que organizó todo esto, que no me acaba de mentir. Me dijo, yo me quedo atendiéndolo, yo me voy a estar en Mar del Plata 8 días. ¿A ustedes les parece que esta violencia es la manera? ¿Ustedes quieren que yo los escuche? Perfectamente los van a escuchar, pero no de esta manera. Me piden una reunión y el equipo que yo tengo los va a escuchar, pero no así. Y ahora les pido, por favor, que nos dejen pasar. Creo que nadie dejó de ver estas imágenes. No le permitían pasar y se le tiraban encima de la camioneta en la que ella viajaba. Se bajó, ustedes lo vieron, y con una templanza impresionante les dijo que la violencia no era la forma de protestar ni de vincularse, y con firmeza al final les exigió que se corrieran de la calle y la dejaran seguir transitando. Solita quebró el piquete de los musculosos guardavidas y logró que el capo de ellos tuviera que pedirle disculpas públicamente. Andaba reclamando que lo entrevistaran las radios para poder pedir disculpas públicamente. Y eso que fue, obviamente, candidato del peronismo en Mar del Plata,
más concretamente de la lista de Mario Isi. Muchos se acordaron cuando en el programa de Santiago del Moro le paró el carro a un monigote kirchnerista y de contragolpe hizo un discurso que asombró al país. Me rompo el lomo y el que te jedi, le contestó en lo que para muchos fue una suerte de cajón de Herminio que terminó de enterrar a Cristina en las elecciones. ¿Se acuerda? Pero ¿por qué esta vez habría que creerles? Si es la misma palabra, lo mismo que prometieron antes. Son tantas cosas que no sé por dónde arrancar. Primero diría, digo, esta vez es de verdad, esta vez con Cambiemos. Porque creo que en otras oportunidades a los argentinos, hablé del 89, del 98, del 2001, se les mintió mucho, incluso en el kirchnerismo. Entonces, por eso digo, esta vez es de verdad. En segundo lugar, yo no elegí vivir en una base militar para que mis hijos no tengan problemas de inseguridad. Yo vivo en una base militar porque doy peleas que ningún gobernador dio. Porque dejaron una bala en mi casa. Porque entraron a mi oficina de noche 2 policías. Porque tuve amenazas con una persona que tenía una granada en su casa. Porque amenazaron a mi familia más de una vez. Por eso vivo en una base militar. Yo digo, hay una hipocresía que indigna, te digo la verdad. Yo no soy de las que se enoja, me mantengo tranquila, pero me rompo el alma y el que te jedi todo el día recorriendo el conurbano. A mí la pobreza no me la cuenta nadie. Millones de personas lo vieron por internet después, igual que su desafío cara a cara con los bañeros de la costa atlántica. María Eugenia Vidal ya se ganó un lugar en la historia política de la Argentina. Es la primera gobernadora mujer de la provincia de Buenos Aires y encima no pertenece a ninguno de los 2 partidos históricos. Venció en el distrito más importante donde mandan, o mandaban, mejor dicho, los varones, con B larga y con B corta del conurbano. Y eso significó que la fórmula integrada por Aníbal Fernández y Martín Sabatella protagonizara la peor derrota electoral del peronismo, que no perdía allí casi en 3 décadas. Fue una noche de festejos espectacular de María Eugenia Vidal en aquel momento que bien vale la pena recordar para tener una comprensión histórica de lo que está ocurriendo. Esta noche estamos haciendo historia. Esta noche, como les dije antes, hicimos posible lo imposible. Cambiamos resignación por esperanza. Gracias. Un gracias enorme. Y quiero que sepan que, como les dije antes, mañana voy a estar ahí. Porque así soy yo. Porque le voy a poner cuerpo y alma para la vida que te mereces. Y no voy a parar. No voy a parar con Mauricio y con Gabriela hasta lograr que cada uno de los vecinos de esta provincia viva mejor. Fue una elección interesantísima para el análisis de donde usted quiera mirarlo, ¿no? María Eugenia Vidal fue tan buena candidata que sacó 500.000 votos más que Macri. Y Aníbal fue tan mal candidato que consiguió 300.000 sufragios menos que Scioli. Ella fue un fenómeno popular que hoy sigue creciendo y él se fue hundiendo tan profundamente que perdió hasta en su pago chico, en Quilmes, igual que Sabatella, que fue derrotado en Morón, donde ganó por esas curiosidades del destino Ramiro Tagliaferro, el en ese entonces esposo y hoy ex esposo de Mariú, como le dicen sus amigos. Algunos definieron aquella epopeya como la batalla entre la bella y la bestia. Otros dijeron que Aníbal fue una mochila de piedra por su brutal imagen negativa vinculada al narcotráfico, tanto que hasta el propio Papa Francisco operó para cerrarle el paso a la morsa. Todo fue muy silencioso, pero toda la estructura de la iglesia se puso al servicio, primero de Julián Domínguez en la interna y después para que María Eugenia ganara, aunque sin decirlo. Los colegios parroquiales, las estructuras de catequistas y hasta varios curas villeros, en su mayoría, confesaron que el Santo Padre les había dicho que Aníbal era poco menos que Pablo Escobar. Sus formas patoteras y los hechos de corrupción fueron una contracara muy marcada de una politóloga recibida en la Universidad Católica,
de vida sencilla y honrada que siempre puso la cara y su sonrisa en todos los conflictos. Por eso el Papa la felicitó tanto en el encuentro que tuvo con el presidente Mauricio Macri. Ahora, ¿qué características tiene María Eugenia para convertirse en esta estrella naciente? Ahora vamos a conversar esto con el ministro de Cultura, Pablo Abeluto, con Marcos Novaros, desde la sociología, de la filosofía, desde la historia. Uno ve calidez y firmeza para ejercer el poder, carisma y capacidad de administración. No anda por la vida peleándose con todo el mundo, pero cuando tuvo que decir que el gobierno de Scioli fue un desastre, que le dejó la provincia quebrada, lo dijo. Sin embargo, su principal atributo, según su mano derecha, que es el ministro Federico Salvay, es que afronta los conflictos y nunca se borra. La pasó en la ciudad, le ocurrió en la ciudad con los dramas del indoamericano, el Borda o las inundaciones, por ejemplo. Nunca se escondió. Al revés de lo que hacía Cristina, ¿se acuerda? Que en ese momento era mantenerse lejos de los grandes dramas sociales. María Eugenia les ponía el pecho y siempre encontraba una solución, aunque no fuera definitiva. Cada vez que tuvo que enfrentar la adversidad, avanzó y creció su imagen, desde que era ministra al lado de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Hubo intensas negociaciones, pero la respuesta de las familias ha sido que quieren quedarse en estas viviendas, en ese lugar. No quieren abrir el diálogo hacia otras alternativas. Y la verdad es que en este punto ya hay una orden de desalojo del juez federal Armela que ordena a la Policía Metropolitana y a las Fuerzas de Seguridad del Gobierno Nacional llevar adelante el desalojo. Nosotros nos hicimos presentes hoy desde el Ministerio de Desarrollo Social para asistir a las familias que fuera necesario, desde el Ministerio de Seguridad con la Policía Metropolitana, pero todavía no se han hecho presentes y para eso hicimos constar un acto a las Fuerzas de Seguridad Nacionales para poder llevar adelante el procedimiento. Ahora le pasa lo mismo a María Eugenia Vidal, ¿no? Está atajando 1000 penales y llena de desafíos en Buenos Aires. Sin embargo, su imagen se mantiene bien arriba. Se podría decir que es la dirigente más amada y la más amenazada. Recién ella misma lo decía. Primero revolvieron su propio despacho 2 policías que deben estar cuidando ese lugar. Después, además de cientos de llamadas telefónicas crueles que anticipaban hasta su muerte, apareció un cartucho en su vieja casa matrimonial de Castelar y eso lo obligó a ir a vivir en la base aérea de Morón. Mire, a veces nos olvidamos, pero a 35 años de democracia, la gobernadora del principal distrito tiene que vivir en un cuartel, rodeada de militares. Es que está cumpliendo, según todas las encuestas, con el principal mandato que surgió de las urnas, que combata a las mafias. Ese era el reclamo. Y eso nunca es gratis. Es sumamente riesgoso y por eso la gente le dice que se cuide. Como contó mi amigo Jorge Fernández Díaz, cuando va caminando por los barrios más humildes, la gente le pone estampitas y crucifijos en sus manos. Faltaría que le digan, cuídate, changuita. Es que es muy joven y encima tiene 3 hijos, María, Pedro y Camila, a los que no descuida ni en sus tareas más hogareñas y escolares. Entre las amenazas de la policía corrupta, los narcos asesinos o los penitenciarios atorrantes, debe contarse también cuando invadieron la casa de Federico Salvay para no robar nada, el incendio abortado en el Ministerio de Seguridad de Cristian Ritondo, que tiene abajo un arsenal que hubiese hecho volar el edificio por los aires, el fuego que desataron para quemar expedientes en San Martín con una amenaza directa a la gobernadora, los balazos en la puerta del Ministerio de Salud, los anarquistas quemacoches allí en la legislatura, el intendente Ultra K, Mario Seco, entrando con violencia al distrito y ahí, en ese lugar, tirando sobre la mesa, allí vemos semejante vergüenza del intendente de Ensenada, ¿no? Ahí irrumpiendo en el lugar en donde está tal vez la representación popular más genuina. El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Mario Seco se ve que eso no lo leyó. Es que los muchachos estos no se andan con chiquitas. María Eugenia persigue todo tipo de delitos y les complica la vida. Por eso los corruptos la odian tanto y por eso la gente la quiere tanto. El día que ganó dijo, ustedes lo escucharon recién, estamos haciendo historia, hicimos posible lo imposible. Hoy tiene una responsabilidad gigantesca, porque debe ayudarle a millones de bonaerenses a construirse un futuro. Allí está concentrando su tarea, invierte horas en escuchar a los vecinos. No es una novedad.
Su militancia social en la Iglesia Católica le enseñó a poner el cuerpo entre los más pobres y a hacer una opción por ellos. Desde el 2008 nunca pagó su teléfono celular ni siquiera por las noches. Viene de un hogar de clase media, su padre un médico cardiólogo de Aedo que todavía sigue trabajando, es austera, tiene un patrimonio mínimo y no parece sentir demasiada atracción por el dinero ni por la riqueza. Cartera Louis Vuitton, abstenerse, por favor. Hizo su carrera universitaria viajando todos los días en el tren Sarmiento y eso le da una sensibilidad que muchos ministros de Macri no tienen. También es pragmática y auténtica. Es lo que es, no finge ser otra cosa. Es autoexigente y exigente, pero de imagen angelical. Tiene ángel, tiene ángel. Hasta los que votaron al peronismo la respetan. Jorge Macri la definió como el puente emotivo de Cambiemos con el pueblo. Su muñeca política se forjó en el grupo Sofía, donde se entreveró con peronistas como un joven de pelo largo llamado Ramiro, que luego terminó siendo el padre de sus hijos. Por eso pudo sumar a Joaquín de la Torre, mano derecha de Sergio Massa, y producto de un acuerdo con el Frente Renovador en su momento, le dieron la presidencia de la legislatura a Jorge Sarguini, un hombre capaz y honesto del equipo de Roberto Lavagna. Todavía queda muchísimo por hacer. Hay demasiada gente que le está pasando mal, pero lo que ya se hizo fue una conmoción para el sistema político tradicional. Fue como patear el tablero, el de un kirchnerismo / peronismo que se creía invencible. Tal vez eso explique la sonrisa de Vidal. Es optimismo y voluntad de cambio, pero sin gambetear las dificultades y sin negar la responsabilidad que ella tiene para resolverlas. Si María Eugenia Vidal hace bien las cosas, sin robar, con desarrollo e inclusión social y fuentes de trabajo para los que más necesitan, va a ser una pieza clave para cambiar la historia. Por ahora, solo es una estrella naciente. Bueno, ministro, la conoce mucho usted, obviamente, sí, claro, compañeros. Claro. Y la admiro mucho también. ¿Cuándo la conoció a María Eugenia Vidal? Por el año 2013, 14, la de haber conocido. Nos reuníamos junto a un grupo, Federico Suárez y otras personas del equipo de comunicación, cuando empezó a surgir la idea de que ella podía ser candidata a gobernadora, y claro, y esto que usted decía, el nivel de autoexigencia. Podré, no podré, y ahí fue para mí un privilegio porque fue ir viendo algo. En realidad, la verdad es que hoy hemos hablado del mismo tema, ¿no? De los cambios de generaciones en la política. Claro, claro. Cuando ella dice, esto es de verdad, que fue en ese discurso, me acuerdo esa mañana pensando, bueno, ¿y si ganás qué vas a decir? ¿Y si perdés qué vas a decir? Claro. Y si no sabemos cuál es el resultado a las 12 de la noche, ¿qué vas a decir? Claro. Entonces, esto es de verdad, y ella es de verdad, y la generación política actual es de verdad. No hay una disonancia entre cómo viven y cómo trabajan, cómo vivimos y cómo trabajamos. Se acabó la idea de aquel líder político que desde arriba de un escenario de algún modo miraba más allá del futuro y era casi un ser sobrenatural. María Eugenia Vidal es esa chica que venía desde el conurbano a estudiar en una universidad que era muy cara para su familia, que tiene calle, que tiene sensibilidad. Hubo una anécdota que yo recuerdo que me conmovió y me pone los pelitos de punta hasta el día de hoy, la piel de gallina hasta el día de hoy. Una señora en una de las tantos timbreos que hacemos se le acerca muy enojada por un problema que tenía. Muy, muy enojada y agresiva. Y María Eugenia la escucha y le pide el teléfono. Y la señora queda protestando en el aire. Y al rato, María Eugenia la llama desde el auto, cuando ya se iba. Esa señora no lo pudo creer. Porque a veces este puente que se mencionaba, esta conexión entre una clase política que por momentos parecía la aristocracia de Luis XV, Luis XIV, claro. Un grupo de gente que no vivía o parecía la vieja nomenclatura soviética, ¿no? ¿No? Que no tenía que hacer la cola que hacían los demás, no tenía que regirse tenía acceso a los dólares y al mercado negro, como pasa en Cuba. María Eugenia es de verdad y representa una camada de dirigentes nacionales, provinciales, del oficialismo y de la oposición, que tienen una particularidad, pudiendo no estar ahí,
tomamos una decisión personal profunda, que es la de estar ahí, exponiéndose al error, exponiéndose a la crítica, pero con la satisfacción de que uno está haciendo las cosas por los demás. En María Eugenia eso es, esa veracidad, es un dato que aparece apenas uno la conoce. Uno se da cuenta que no está ahí por el poder, no está ahí por los privilegios, no está ahí por ocupar un casillero en la historia. Está ahí porque siente que es su obligación hacia los demás. La última pregunta, y le agradezco mucho que haya venido, ministro. No, por favor. La pregunta más comprometida. ¿Usted la ve como presidenciable, digamos, dentro de la lógica de funcionamiento de Cambiemos, al que usted Yo creo pertenece? que hay María Eugenia, por supuesto que sí, Horacio Rodríguez Larreta también, Marcos Peña desde luego, y creo que hay muchos más en las provincias. Digo, es una transformación generacional. Es gente que no había estado y que de pronto está. Y entonces pone en eclosión, como usted bien decía, el sistema político argentino de toda nuestra democracia. De pronto nos encontramos con figuras como María Eugenia Vidal, que parecen de otro planeta, pero ese otro planeta es el planeta donde vive la gente real. Claro. Ese otro planeta es el planeta del conurbano, donde no están las cloacas, donde la inseguridad se siente en el cuerpo. Eso es María Eugenia Vidal, eso es Horacio, eso es Marcos, ese es el grupo en torno a la figura, al liderazgo de Macri, que tiene chances de seguir haciendo cosas por la Argentina. Ministro Belluto, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Como siempre. Marcos Novaro, ella va a disponer ahora de 105 mil millones de pesos. Así es. Dicen que el objetivo es tratar de apuntar a ese público históricamente peronista que básicamente está en la tercera, entre La Matanza y Avellaneda, que mucha gente no se ha dado cuenta. Allí un señor apellidado Bullrich, no muy conocido, sacó el 37% de los votos en el corazón del peronismo. ¿Usted cree que María Eugenia puede seducir a ese sector político? ¿Puede que realmente tiene llegada esta cosa de la sensibilidad que hablaba Jorge Macri? Sí, no, yo creo que sí, digamos, ¿no? Me parece que en términos de carisma, de comunicación, de cercanía, digamos, tiene virtudes que escasean en otros líderes de Cambiemos, claro, y escasean en general en la política argentina últimamente, ¿no? Porque me parece que también en el liderazgo opositor uno diría, por algo sobrevive Cristina también en ese electorado, ¿no? Porque es la última que le tocó el corazón a la gente, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que se decía eso de Alfonsín, ¿no? Que había llegado a los sectores bajos más allá de los argumentos del raciocinio, digamos, había llegado sentimentalmente, ¿no? Hay pocos líderes políticos que lo lograron hacer. Por eso y yo creo el que más peronista de los radicales. Por eso decían de Alfonsín eso, y por eso también se dice que Vidal tiene ese componente peronista, digamos, más afectivo. Creo que de todos modos también una de las virtudes de ella, y en la escena que vos reprodujiste ahí con los guardavidas, eso es muy notable, ¿no? Volver a poner la palabra ahí donde lo que hay es griterío, claro, digamos, ¿no? Claro. Y ese es el momento en el que se interrumpe la violencia, porque la violencia es ese punto límite de la política donde ya no nos vamos a entender. Entonces pasemos a acción y reacción, digamos, ¿no? Vos te pones adelante, yo te empujo, meto la cana, traigo más gente, traigo más canas, empezamos... el forcejeo y las pedradas. Claro. Y me parece que Vidal reintrodujo la palabra en ese momento, digamos, y se disolvió. Y yo creo que Cambiemos tiene que aprender mucho de eso, digamos, ¿no? Porque me parece que argumentó muy poco frente a la situación de la violencia cuando empezó a escalar el 14, en vez de haber introducido un poco más de argumentos. Miren, lo que las fuerzas de seguridad van a hacer es proteger el Congreso. Esto es lo que hacemos, no estamos impidiendo la manifestación. La manifestación háganla del otro lado de la valla. Nadie argumentó eso, ¿no? En general rehuyen bastante al debate público, ¿no? Bueno, en algunos casos, en situaciones de crisis, yo creo que eso se revela como un problema. No en general, digamos, no para que diga en general la comunicación, digamos, se habla mucho de esto, ¿es buena o mala la comunicación del gobierno? Depende, digamos, ¿no? Hay momentos en que ahorrarse palabras es bueno, yo creo que, digamos, la fraseología, el bla bla y el relato lo han desinflado, y eso es una buena idea. Pero tal vez se desinflaron de más, digamos, ¿no? Y cuando hay situaciones de crisis vos tenés que argumentar, y sobre todo cuando lo que te están poniendo adelante es acción y reacción, es vos ponés cana, yo te tiro piedras. No, o sea, vamos a argumentar, porque nosotros tenemos buenas razones para defender un operativo de seguridad que proteja la institución. La manifestación hacela, pero no pasás de este límite, porque el Estado te pone este límite.
Nadie explicó eso, ¿no? Y además porque adentro estaban los representantes del pueblo. Haciendo funcionar el lo sistema que democrático. representa a toda esa gente que protesta también. Porque, digamos, si vos querés que tus representantes voten en contra, tenés que dejar que eso funcione. Entonces, yo creo que ahí Vidal dio una buena lección, digamos, ¿no? Yo creo que la violencia se va a combatir bien, no solamente si funciona el sistema, sino si se argumenta sobre las razones de los que queremos que funcione el sistema, que es la enorme mayoría. Y del otro lado, decime cuál es tu razón. No es que yo no te escucho, digamos, lo que dice Vidal es, te ofrecimos una reunión, vos estás acá apretándonos, pero la reunión ya la tenés. Y ahí me parece que es donde se desarmó esa situación de confrontación que no hacía falta, digamos, ¿no? Que además eran 15. Obviamente que Vidal no se puede poner adelante de todo. No, más vale, no vamos de alto riesgo, claro. No vamos a replicar esto en situaciones mucho más conflictivas, pero en todas esas situaciones hace falta más argumentos. Que el Estado dé sus explicaciones, de sus razones, de por qué hace lo que hace. Vamos a hacer un operativo de seguridad con estas características. Si se rompe estos límites, vamos a actuar así. En su momento, cuando empezó la gestión de Bullrich, ella inició esa gestión con un protocolo contra los piquetes. No sé si vos te acordás. Y después el gobierno lo abandonó, en vez de defenderlo, ¿no? Y yo creo que tal vez fue prematuro en ese momento, al inicio de la gestión. Tal vez era como abrir el paraguas, decir, bueno, vamos a tener que defendernos de la protesta. Tal vez por eso dejaron de hablar del tema, pero puede ser un buen momento para retomar esa idea. Para que todo el mundo sepa cómo manejarse y por qué se hace lo que y el Estado que dé sus argumentos. No es una parte más en una confrontación por el control de la calle, es el Estado. Es el Estado. Digamos, ¿no? Somos todos. Marco Novaro ha sido muy amable. Muchas gracias por sus reflexiones aquí en Los Leucos. Mire, Rolando Barbano es el editor de policiales del diario Clarín. Conoce profundamente el tema, además que ha publicado un libro maravilloso que ahora vamos a presentar. Vamos a hablar de este escándalo de El Caballo Suárez, el sindicalista extorsivo, mafioso, que hoy está en la casa de la hija, en la mansión de la hija, producto de que un juez lo declaró en detención domiciliaria. Ya vamos a explicar los detalles y qué va a pasar de ahora en más. Ya venimos. Bueno, lo prometido, la gran posibilidad de conversar con Rolando Barbano. Muchas gracias por estar aquí, Rolando. Jefe de la sección policial de Clarín. Además trabaja en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre. Y también aquí, en Canal 13, también con Jorge. Bueno, haceme un pequeño resumen de en qué está esta prisión domiciliaria de El Caballo Suárez ahora, en estos momentos. En este momento está apelada ante la Cámara Federal, que es la que va a tener que resolver en última instancia si se la mantiene o no. ¿Por qué? La apelación la hizo el fiscal Gerardo Polichita, por lo que leí, muy bien argumentada. Bueno, es habitual en Polichita, pero... En realidad muy bien argumentada y contrasta mucho con lo mal argumentada que está la resolución del juez Luis Rodríguez, por la cual le concede la domiciliaria al Caballo Suárez. Hay que tener en cuenta, Alfredo, que la prisión domiciliaria es un beneficio excepcional al que accede muy poco. Solo el 2% de los presos de toda la Argentina llegan a acceder a una prisión domiciliaria. Y en general, hay que decirlo, son gente de buen poder adquisitivo que puede financiarse todo el tramiterío y a los abogados y todas las gestiones que hay que realizar para llegar a la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria, dice la ley, se la dan en general a mujeres embarazadas, a mujeres con hijos muy chicos, a mayores de 70 años o a enfermos terminales o a gente que padece una enfermedad crónica, una enfermedad incurable. Estos no son es el caso de, no es ninguno de esos es el caso del Caballo Suárez. El Caballo Suárez tiene 67 años, no padece ninguna enfermedad crónica, mucho menos incurable. El Caballo Suárez viene pidiendo beneficios en la cárcel desde hace tiempo, esto no es nuevo. Le había pedido al juez Canicoba Corral, que era el juez que tiene a cargo la causa por las irregularidades en el SOMU, le había pedido cuanto menos que lo pasaran al hospital penitenciario del penal de Ezeiza. Él estaba en el penal de Marcos Paz, el hospital penitenciario está en Ezeiza. Es una forma que suelen tener los presos de estar un poco más cómodos. En lugar de estar en una celda, estás en un hospital, aunque estés tras las rejas. El cuerpo médico forense lo examinó muchas veces. Justamente por estos pedidos lo analizó 2 veces el cuerpo médico forense
Después se hizo un ateneo médico en el servicio penitenciario, es decir, todos los especialistas del servicio penitenciario lo estudiaron. El juez Canicoba Corral citó a declarar a 2 de estos médicos para que le contaran más allá de los informes. Claro. Y él le negó el traslado al hospital penitenciario. O sea, no encontró fundamentos para que él... Ni siquiera para que siga detenido en el hospital. Exactamente. Dijo, no, médicamente no hay un cuadro que habilite la posibilidad de llevarlo al hospital. ¿Por qué? Porque el Caballo Suárez padece hipertensión. Esas son las dolencias que él incluso declaró al caer preso hace 15 meses. Dijo, yo padezco hipertensión, esto se comprobó, no tiene riesgo cardíaco derivado de la hipertensión, o sea, la normal, pero digamos no tiene una complicación particular, tiene una úlcera. Y además, mientras estaba en prisión, sí tuvo un pequeño derrame. Esto es el cuadro que él tiene y por el cual ha ido pidiendo análisis. El tema del alcoholismo apareció recién de la mano de su hija, que salió a decir que él padecía de alcoholismo, que tomaba 5 litros de alcohol por día. En 30 años seguidos, 5 litros de alcohol. 30 años tomando. Ahora, lo curioso, y te hago un paréntesis, Alfredo, estuvo conduciendo un sindicato y estos 5 litros de alcohol diario, evidentemente, no le obstaculizaron esta tarea. Ahora, para ir preso, aparentemente, sí. Él le pide al juez Canicoba Corral, rebota varias veces, el juez Canicoba Corral entra en feria, y aparece el juez federal Luis Rodríguez, cubriendo su cargo vacante, firmando por un colega. En general, cuando los jueces cubren al colega, no toman ninguna decisión. No toman de ninguna fondo, decisión trascendente, claro, porque de fondo. Obviamente vos entendés que el que entiende en la causa es quien viene llevando el expediente. Y además, Alfredo, la prisión preventiva, Canicoba Corral la había sustentado en que, por ejemplo, hay una pericia contable que está en marcha en el sindicato y lo que decía era, si a este señor lo libero, puede llegar a interferir en esto. Sin duda. Obviamente también hay denuncias de apriete de testigos, de presiones a testigos que van a tener que declarar un eventual juicio oral. Por esto Canicoba Corral lo mantenía preso. Ahora de repente aparece este juez Luis Rodríguez, de golpe, y se mete en un proceso que ya estaba en marcha. Un proceso donde el juez Canicoba Corral había dicho, bueno, si usted tiene tantos problemas médicos, vaya a ver a diversos especialistas. Vaya a ver un neurólogo, vaya a ver a un psiquiatra, vaya a ver a un gastroenterólogo para que le revise el tema de la úlcera, y después veremos. El Caballo Suárez sacó los turnos, iba a ser trasladado, pero de repente aparece el juez Rodríguez, no espera estos informes, y él lo admite en su resolución. Dice, está claro que todavía el cuerpo médico forense no dio una definición. Definitiva. Pero dice, acaba de haber elecciones en el SOMU, dice el juez Rodríguez, cambiaron las autoridades, perdió la lista, ganó la lista opositora al Caballo Suárez, entonces el riesgo de que entorpezca desapareció. Y agrega el juez Rodríguez, yo lo vi en una entrevista personal que tuve con el Caballo Suárez y lo vi muy desmejorado. Le costaba trasladarse. Por lo tanto, le concedo la prisión domiciliaria. No le da cualquier prisión domiciliaria, Alfredo, porque le da una prisión domiciliaria que le permite alejarse 100 kilómetros de su casa. Sí, sí, sí. 100 kilómetros. Creo que hasta esta tarde no le había puesto la tobillera electrónica, ¿o me equivoco? No se la habían puesto todavía, estaban porque fue tan rápido. O sea, el juez dictamina esto el viernes a la noche. El servicio penitenciario requiere de un tiempo para realizar el trámite de ponerte efectivamente la tobillera. A él lo sacan, la resolución se conoce en las últimas horas, lo terminan sacando, lo llevan a esta mansión de Olivos, que es propiedad de su hija. Y el fiscal Gerardo Policita, la primera oportunidad que tiene hoy, apela esta resolución del juez Rodríguez. Dice, momentito, acá enumera todas estas situaciones que yo te estaba diciendo. El cuerpo médico forense lo revisó y no hay ningún documento médico que avale esta situación del alcoholismo o de una eventual padecimiento que requiera que él esté en su domicilio. No, además, si es alcohólico, tiene la gran posibilidad en la cárcel de hacer un curso, de hacer todo un tratamiento en contra del alcoholismo, y precisamente se supone que en la cárcel no existe el alcohol y por lo tanto le puede resultar más fácil. Así es, Alfredo. Pero ¿no amerita un juicio político al doctor Rodríguez? Digo, a esta altura es muy sospechoso todo lo que ha pasado. Hoy había versiones esta tarde. No quiero ser injusto, pero había como 2 millones de razones que explicaban esta cosa inexplicable, ¿no? Sí, Alfredo, es muy inexplicable porque él aparece de golpe en el expediente, interfiere en un proceso que está en marcha. ¿Sí? Él dice, no me importa, sigan adelante con los trámites médicos, yo igual. Y no, ¿sabes qué es lo más loco? No se fundamenta en ningún informe médico objetivo para liberarlo. Él lo vio desmejorado. Él lo vio desmejorado, toma en cuenta un informe que hizo el médico particular, el médico de cabecera, el Caballo Suárez, su médico privado, y dice, bueno, por todo esto yo lo libero. Es decir, que no tiene una fundamentación concreta, la ley no está de su lado, la ley exige informes médicos, él no parece tenerlos, y realmente cuesta entender desde lo legal,
desde el derecho la resolución que ha tomado el juez Rodríguez. Rolando, Mujeres en Peligro, historia de un país donde todo se permite. Vamos a mostrar este libro que realmente yo no lo he leído, confieso, pero aquellos que lo han leído, bueno, ahí lo estamos viendo en cámara, Mujeres en Peligro de Rolando Barbano. Que es apasionante. Contame, aunque sea sintéticamente, un pequeño resumen, ¿qué es Mujeres en Peligro, Rolo? Alfredo, decidí contar 17 historias de mujeres que sufrieron la violencia en sus propios cuerpos. Tanto mujeres que han sido asesinadas como mujeres que sufrieron abusos sexuales, como niñas que han sufrido la violencia de género. Decidí contar historias que permitan darle caras, rostros, historias a una tendencia terrible que está viendo nuestro país, que son estadísticas que marcan que cada vez hay más crímenes de género, que cada vez hay más condenas por delitos sexuales, no solo más denuncias, sino que se han disparado en los últimos 10 años las condenas por delitos sexuales. Estas son las historias, más allá de cualquier militancia, de cualquier bandería, estas son las historias para... concretas, de carne y huesos, reales. Se tome conciencia de cómo afecta la vida de las mujeres realmente la violencia que vivimos en nuestro país y sobre todo cómo la justicia les da la espalda, la policía les da la espalda, las autoridades estatales les dan la espalda a mujeres que van, piden ayuda, solicitan que de alguna manera las protejan y terminan siendo asesinadas incluso frente a la propia policía, como una de las historias que cuento en este libro. Ese es el argumento central de este libro. 245 femicidios hubo en la Argentina en el año 2016, según la Corte Suprema de la Nación. En 2014, cuando empezaron a contabilizarse, eran 225, o sea que en 2 años aumentó el 12%. Pero esto no es estadística, esto es una historia concreta de vida para conmoverse y para que cada uno sea a cargo del rol que le corresponde. Rolando, como siempre, un verdadero gustazo. Muchas gracias por haber venido. Enseguidita nomás, no está el Changuito, le dije, tiene unas líneas de fiebre, nada grave, pero hay que cuidarlo al Changuito. Enseguidita voy a brindar por él, porque se mejore pronto y por un muy buen año para todos ustedes. Ya venimos. Bueno, esa música de cuarteto nos lleva a Córdoba y por supuesto al Fernet. Lo voy a preparar porque Diego no es cordobés, finge de cordobés. He nacido un caballito, cordobés soy yo, que yo sé así, con esta espuma nos gustan los cordobeses, Bueno, muchísimas gracias por su compañía y por supuesto, y más que nunca vamos a brindar por Diego, que rápidamente se mejore, así mañana puede estar en el programa de La Nata y en el programa de Mariana Fabiani. Y como siempre, y hoy más que nunca, cuídate, Changuito. Feliz año para todos.